Mientras tanto, yo incorporo a un experto en el tema del análisis crediticio, de riesgo crediticio de la calificadora Fitch, porque esta agencia acaba de emitir hace algunas horas pues un amplio análisis sobre lo que ve como una situación complejísima en Venezuela, cuando también la Asamblea Nacional el día de hoy habla de 191%, al menos la crecida de precios en Venezuela. Los datos son de la Asamblea Nacional, lo entregó la Comisión de Finanzas, lo que se traduce en una inflación diaria del 3,5% anual, que superaría los 2.688.670%. Esta información la entregó el vocero de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, el diputado Ángel Alvarado. Pero lo que dice Fitch es que va a tomar años resolver el otro gran tema. Hay una lista de prioridades y es el incumplimiento de pago de deuda, además de muchas otras cosas que ha señalado en el informe que presentó hace unas horas la calificadora Fitch. Voy a Bogotá, donde se encuentra Richard Francis, analista de calificaciones soberanas. Richard, yo ya no describo más el texto porque quiero darte paso a que tú nos digas el mensaje principal de lo que ustedes enlistaron. Pues es que la lista de prioridades es tan larga y digamos que las distorsiones han afectado tanto a la economía que va a tomar años resolver el problema de deuda. ¿Qué más agregas? Bueno, eso es el asunto. Después de 5 años de una caída de la economía de casi 50%, en 5 años la gran depresión en los Estados Unidos fue de 25%. Entonces, no hay un país así por años sin guerra. Y también, como usted mencionó, el problema de inflación de más que 2 millones de inflación. Hay escasez de comida, de medicina, una crisis humanitaria. Y claro que hay una debilidad de las instituciones por años en Venezuela. Entonces, la situación es muy complicada y me parece que el incumplimiento de deuda, una resolución va a tomar años para resolverlo. Porque en esta reconstrucción, porque se tiene que hablar primero de estabilización y después de reconstrucción, hay que hablar de reconstrucción incluso de sectores tan clave para el crecimiento de cualquier país como incluso el sector bancario. Sí. Bueno, lo que hemos visto con el sector bancario es por causa de la hiperinflación, los activos de los bancos no valen casi nada ahora, solamente unos millones de dólares por una economía el tamaño de Venezuela. Entonces, en un sentido eso es bueno porque para realmente resolver una crisis bancaria, el gobierno no necesita mucho dinero, pero en el sentido de la reactivación de la economía después de una estabilización, el sector bancario no va a ayudar con eso. Entonces, es un gran problema después de la estabilización económica en Venezuela. Y reitero que la lista es larga porque las prioridades están muy bien marcadas y la primera, por supuesto, tiene que ver con el ingreso de la ayuda humanitaria y la distribución de la ayuda humanitaria y todo lo que ya conocemos. Regresando al tema del default, por el tipo de incumplimiento que ha ocurrido, pues tenemos distintos acreedores. Tienes a China, tienes a Rusia, tienes a PDVSA como el deudor también, al gobierno de Venezuela como deudor, a los proveedores a quienes se les debe. ¿Cómo se articula y de cuánto está mirando el mercado? Lo que tú lees sería el recorte en la deuda. Bueno, es demasiado temprano hablar de cuánto necesita Venezuela como un recorte de principal. Como he dicho, primero necesitamos ver una resolución política, después una estabilidad económica, ayuda con las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario. Entonces es muy temprano para hablar de cuánto necesita Venezuela en términos de un recorte de principal de la deuda. La deuda es mucho, es el 4 incumplimiento de deuda en la historia, después de Argentina, Grecia y Rusia. Entonces el tamaño es grande. Tenemos 60 mil millones de dólares solamente por el tema de bonos y bonos de PDVSA. Entonces
el tamaño es grande y entonces y también es muy complejo en términos legales también, porque hay tantos tenedores, como usted mencionó, de China, de Rusia, de los tenedores de los bonos, de los suplidores, entonces, y hay casos ya en los cortes de los Estados Unidos, entonces la situación es muy complicada, tal vez mucho más complicado que Argentina hace una década. Bueno, pues eso es lo que se avecina. Te agradezco muchísimo este contacto, Richard Francis de Fitch allá en Bogotá.